bloque no estoy sola, estoy en la compañía del doctor Alejandro, que viene siempre a... hoy venís a contarnos en realidad algunas noticias en particular y la mirada de la ciencia del sexo sobre estas informaciones. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, un enero con muchas noticias de índole sexual, de índole de alguna manera que atañen a la medicina sexual. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de mostrar la mirada de la ciencia del sexo en algunas de estas noticias que se han hecho virales. Claro, bueno, durante este mes. Algunas de ellas muy polémicas. Polémicas, por eso se han hecho virales probablemente. Claro, ¿no? muy polémicas, por lo pronto lo van a debatir en su casa. Arrancamos entonces con la primera, despedida por mostrar, bueno, por mostrarse en realidad cuáles son los límites del exhibicionismo, pero esto es una figura pública inclusive. Claro, se trata, bueno, fue un caso bastante conocido, un entrenador de un equipo de fútbol en Italia, de la Lazio, que le realizan una operación que es un implante protésico peniano y él en su alegría por su nueva vista o su nueva imagen corporal, se saca una foto exponiendo el miembro, exponiendo el pene y lo publica en las redes sociales. Bueno, en todo este mundo en donde se publica todo, porque la verdad es que aquella persona que se hace una prótesis mamaria también es publicado, que se hace algún retoque, digo, ¿cuál es el límite, no? Claro, creo que ahí se manejaron varias controversias, sí, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el límite, como decís vos, entre exhibirse y ya el exhibicionismo? O sea, el tener alguna idea de mostrarse sexualmente y mostrarse un poco más allá de lo permitido, claro, moralmente o culturalmente permitido. Pero por otro lado también está por detrás el tema del tabú del sexo, ¿no? Se trata muchas veces también de poner en tapete por qué si es una cirugía de genitales no se puede mostrar los genitales. El mismo señor dice en la entrevista, si yo me hubiera hecho una cirugía de las manos, si hubiera publicado fotos de mis manos, nadie hubiera dicho nada. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pasa un poquito también por esto de exponer el tabú del sexo. Y en tercer lugar, creo que muy importante para nosotros que hacemos medicina sexual, que se pone un poco también en discusión que existen tratamientos para la disfunción eréctil que tienen muy buena aceptación, tanto por el paciente como por sus parejas, como son los implantes. Igual, si tuviéramos que hacer un juicio de valor, ¿está bien o está mal? Hay preceptos culturales, ¿no? Fíjate que nosotros hacemos una columna... Siempre va a depender de uno. Claro, nosotros hacemos una columna de la ciencia del sexo, por ejemplo, pero siempre nos limitamos muchas veces en las imágenes que mostramos, porque sabemos que culturalmente hay cosas que se pueden mostrar y cosas que van más allá de lo culturalmente aceptado. Él sabe que está transgrediendo un poco eso. Y el resultado es que lo terminan echando del trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto es simplemente mostrar una parte del cuerpo o provocar mostrando los genitales? Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente y es muerte en el acto. Claro, los riesgos, ¿no?, que provocan algunos juegos sexuales. Sí, fue muy conocido porque fue un caso que tenía que ver con el cantante Julio Moura, que es en un juego sexual con su esposa, un juego sexual con cierto riesgo, ¿no? Se llaman juegos que son límites, donde se puede poner en riesgo la salud e incluso la vida de ciertas personas. Ellos jugaban un juego que se llama hipoxifilia, que significa apretar el cuello de tal manera que genere que llegue menos cantidad de oxígeno al cerebro. Y esto, sumado a la liberación de hormonas, neurotransmisores y demás cerebrales que ocurre durante el momento del orgasmo, genera, según ellos dicen, mayor placer sexual. El tema es que, claro... Muchas muertes, o sea, se dan por ahorcamiento, ¿no?, básicamente. Claro, puede ser estrangulamiento, si es las manos, por ejemplo, de la propia pareja sexual, o ahorcamiento, que se ha visto, por ejemplo, también en casos de juegos autoeróticos. Claro.
Pero bueno, lo cierto es que son juegos muy peligrosos, que parten de una cultura un poquito extrema, que viene también del sadomasoquismo, el BDSM, que nosotros siempre decimos desde la ciencia del sexo. Hay muchos juegos sexuales que uno los puede tomar, que uno puede tomar la idea de este tipo de juegos. Nosotros lo llamamos eso sexo kinky, es decir, vas tomando ideas, ataduras, vendajes, un poco de compresión del cuello si se quiere, uso de juguetes sexuales, uso de disfraces, etcétera. O sea, poder tomar de todas esas denominadas parafilias, formas diferentes, no convencionales, si se quiere, de tener relaciones sexuales, tomar ideas para hacer del sexo algo más bonito, algo más... Sí, bueno, porque de eso se trata. El tema es cuando, bueno, uno pasa justamente el límite, porque no hay nadie que pueda decir, bueno, es hasta acá, ¿no? O se respete inclusive en el mismo juego sexual. Claro, incluso en estos juegos sexuales existen, por ejemplo, palabras claves que indican que el otro tiene que detener la acción. Siempre el que comanda el juego es el que recibe, en este caso, por ejemplo, la acción sobre el cuello para producir la falta de oxígeno. Pero bueno, a veces uno pasa la sensación del estado consciente, y al irse la conciencia ya no puede dar esa información a la otra persona, y es allí donde se produce un juego que la verdad que desde la medicina no lo aconsejamos. Y desde la medicina, ¿qué significa este reconocimiento a nivel global para los médicos? Esto es muy interesante la CONEAU. La CONEAU es la Comisión Nacional que evalúa y da de alguna manera el aval a los centros universitarios, ¿sí? Y después busca ese aval en otros organismos internacionales. Bueno, lo que se ha logrado es que los títulos universitarios nacionales avalados por la CONEAU puedan ser válidos en cualquier lugar del mundo. Eso es una muy buena noticia, sobre todo para los que hacemos medicina sexual, porque muchas veces hoy en día se puede atender a distancia, se está atendiendo mucho a distancia, incluso se puede operar a distancia, viste que han aparecido estos robots y demás, que hasta se puede hacer intervenciones quirúrgicas a distancia. Bueno, pero no lo podés hacer si no estás avalado, por ejemplo, por el colegio médico del lugar donde se está aplicando la operación, que te da de alguna manera el permiso para que lo hagas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires. En otros lugares del mundo tienen también sus lugares donde uno tiene que avalar su propio título. Antes eso lo teníamos que hacer mediante un examen donde se revalidaba el título de médico. Eso ya no es necesario. Bien, buena noticia entonces, sobre todo para los médicos. Alejandro Urresti, nos encontramos la semana que viene, por ejemplo, acá en la Ciencia del Sexo. Cuando quieran, sigue habiendo noticias muy interesantes en este verano. Bueno, queremos saberlas, gracias. De nada. Bueno.